la renovación se encuentra por todos lados del mundo. Por todos los lugares encontramos el movimiento de la renovación carismática que como un aliento del Espíritu surge para dar un nuevo impulso, un nuevo amor, un nuevo ardor a la Iglesia Católica. Muchos de nosotros conocimos a la Iglesia a través de la renovación, porque habíamos oído hablar de Jesús, pero conocimos a Jesús y su Iglesia por el movimiento de la renovación. Hoy le damos las gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, compartiendo con muchos hermanos que a lo mejor en la vida habíamos visto y que hoy los sentimos tan hermanos como si fueran gente verdaderamente más ligada a nosotros que muchas veces nuestra familia. El Padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo, que fue uno de los pioneros del movimiento de la renovación en México, nos hablaba una vez diciendo: los lazos del Espíritu son más fuertes que los lazos de la sangre, porque el Espíritu, que es el Dios que da la vida, nos une en esa vida nueva que es la vida del Espíritu entre nosotros. Por eso es que esta mañana que nosotros queremos hablar del poder de la renovación en nuestro mundo, no podemos desligarla de estos dos grandes personajes de nuestra historia, de esta historia de la Iglesia, de esta historia de nuestra propia salvación, la historia de San Francisco de Asís y la historia de nuestro Papa Francisco. San Francisco de Asís, un hombre que tenía todo, que tenía poder, que tenía dinero, un hombre que se dedicaba a los lujos y que mucho tiempo vivió en sus juventudes una vida desordenada, y que sin embargo ahí, como ha hecho el Señor con tantos grandes santos, como San Agustín, por ejemplo, el Señor lo tomó de ahí. Y no solo allí, nuestro hermano Francisco, el pobrelo de Asís, el pobrecillo de Asís, ha dejado en nosotros huella, no solamente en ese tiempo, sino hasta la actualidad. Vemos la obra de una gran congregación que invade nuestra iglesia de ese amor fraterno a los más pobres. Francisco de Asís, que desnuda su cuerpo, pero no solo su cuerpo, que desnuda su alma ante toda la multitud que le rodeaba. Francisco de Asís, que hace vivir a la gente en una nueva espiritualidad, que reconoce que el poder de Dios actúa en él. Francisco de Asís, que se presenta ante el Papa Inocencio III para pedir autorización para seguir predicando el Evangelio y proclamar ese año de gracia del Señor. Un Francisco que había sido tomado por loco, un Francisco que habían dejado a las orillas del pueblo, un Francisco que abandona todo por seguir al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado nuestro estilo de vida? ¿Cuántos de nosotros, después de haber vivido con unos hasta amistades diferentes, encontramos amistades diferentes en la renovación? ¿Cuántos de nosotros que vivíamos en un estatus, en un nivel, ahora tenemos totalmente diferentes valores para poder vivir? Son los valores de Cristo. Los valores de Cristo que transformaron nuestra vida y que por eso estamos aquí. Ese poder del Espíritu Santo, ese poder que nos hace viajar muchas veces de un lado a otro de nuestra república, ese poder del Espíritu Santo que nos implica dejar muchas cosas para proclamar su palabra, ese poder del Espíritu Santo que nos lleva a otros hermanos que jamás habíamos visto y hablarles de Jesús con el poder que Él mismo impone en nuestras vidas. Desgraciadamente, como sucedió con Francisco de Asís, que se encuentra una iglesia desbaratándose, una iglesia desquebrajada, una iglesia que se basaba poco en el cielo y mucho en la tierra y su poder de esta tierra. Un Francisco que le llama la atención todo eso y que va con esa pobreza a pedir la autorización del Papa, porque sabe que aún en medio de toda aquella vorágine
que invade la iglesia. Francisco sabe que el Papa es la cabeza de la iglesia. Aún con esa debilidad que invadía la iglesia, aún en esos momentos difíciles, como ahora nos dice el Papa Francisco, en los momentos más difíciles de la iglesia, el Espíritu Santo está actuando. En esos momentos, Francisco se acerca al Santo Padre sabiendo que Él es cabeza de la iglesia. Una iglesia, como decíamos, que se desquebraja y que el Señor le dice: restaura mi iglesia, Francisco. Reconstruye mi iglesia. Una iglesia que no dejaba de ser santa. Y no dejaba de ser santa porque su fundador es santo, ¿cierto? No dejaba de ser santa porque Dios es santo y está con ella. No dejaba de ser santa aun cuando la materialidad del hombre está ahí involucrada, porque también Dios y el Espíritu Santo hace a los hombres santos. Por eso es que la iglesia es santa. Y el Santo Padre Francisco lo vuelve a decir últimamente: la iglesia es santa porque su fundador es santo. La iglesia es santa no por los hombres, sino porque Dios actúa en ellos. No por la humanidad del hombre que está ahí enfrente, sino por el Espíritu Santo que la dirige. En el movimiento de la renovación sucede igual. No por nosotros. Líbrenos Dios de que por nosotros la renovación esté caminando. Porque entonces podemos decir muchas veces: con razón andamos chuecos. ¿Cuántas veces hemos dejado de proclamar la palabra de Dios y se ha vuelto palabra de hombres? ¿Cuántas veces hemos dejado a un lado esa proclamación con la fuerza del Espíritu Santo y hemos dado ya nuestro querigma, nuestro primer anuncio, como dar una clase y decir 2 más 2 son 4 y así está? Y Dios te ama. Qué bien. Cuando a nosotros, y me refiero a los que de mayor edad estamos aquí, que quizá tenemos más tiempo, bueno, habrá que no, ¿verdad? Dios para todo tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios, tengo 39 años de estar en el movimiento de la renovación, porque el Señor tuvo a bien sacarme de la porquería donde estaba yo metido, y de ahí me tomó el Señor, y de ahí ahora hasta diácono, ¿verdad? Y eso para gloria de Dios, solo para gloria de Dios. Porque Dios es así, porque Dios es bueno y nos ama y quiere llenar nuestras vidas de una gran felicidad. Quiere transformarnos como transformó a ese hombre de Asís. Quiere transformarnos como ha transformado a este obispo argentino y lo ha hecho el Papa de la Iglesia Católica, Francisco. ¿Qué dijeron allí? Decían algunos cardenales comentando entre ellos que se llama Francisco. ¿Cómo Francisco si nunca ha habido un Papa Francisco? ¿Cómo Francisco? Y el Papa dice: sí, Francisco. Y Francisco que restauró la iglesia, y Francisco que rehabilitó la iglesia. Él ahora con esa doctrina, con esa estructura jesuística, ¿verdad? Que mucho tiene que ver un soldado de Jesús, un soldado de Cristo, como se llama a la congregación de los jesuitas, de los padres jesuitas. Milicia es vida, dice. La vida es lucha, decía San Ignacio. Y esa vida que es lucha, ahora lo está llevando a esa lucha por esta iglesia. Debemos orar por el Papa Francisco, porque él está luchando porque esta iglesia se siga santificando por el poder del Espíritu. Esta iglesia que no se somete a los poderes de este mundo. Esta iglesia que aún con sus deficiencias, aún con sus errores, aún con su concupiscencia, perdón que lo diga así, pero todos estamos conscientes,
con todo y todo, el Señor está actuando. Y el Señor está presente en su vida.